¿Tienes dudas con respecto a las pruebas de sensibilidades alimentarias? ¿Piensas que hacerte estas pruebas es una pérdida de tiempo o una pérdida de dinero? En NutriWise te decimos que no y te explicamos por qué. Es importante que entiendas que el proceso de digestión comienza con la degradación de las proteínas que obtienes a través de la alimentación a moléculas más pequeñas, es decir, a péptidos y aminoácidos. De esta forma, nuestra barrera intestinal tiene la capacidad de absorber esas pequeñas moléculas. Y esas pequeñas moléculas pasan a la circulación sanguínea y luego pasan a todas las células de nuestros tejidos, es decir, nutren a todas las células de nuestros tejidos. Lo que tienes que saber es que actualmente en esta vida moderna, en la forma en cómo nos alimentamos en estos momentos, en esta era moderna, existen factores que pueden alterar esa digestión. Entonces, existen factores como, por ejemplo, la industrialización de los alimentos que contienen químicos, el uso indiscriminado de antibióticos, de antiácidos, de alguna manera pueden también afectar la activación de estas enzimas. Entonces, estos alimentos pudieran quedar parcialmente digeridos, es decir, que no sean degradados en la luz intestinal por las enzimas en moléculas muy pequeñas. Por lo tanto, esos alimentos parcialmente digeridos quedan en la luz intestinal y pueden alimentar de manera errada a nuestra microbiota, lo que permitirá que esta microbiota se desequilibre en esos microorganismos que conviven con nosotros en el intestino. Si esta microbiota se desequilibra y se produce lo que se denomina disbiosis intestinal, se van a liberar toxinas, endotoxinas por parte de estos microorganismos que van a propiciar o de alguna manera desencadenar una respuesta inflamatoria que al final, a largo plazo, puede alterar la permeabilidad intestinal. Cuando se altera la permeabilidad intestinal, estos alimentos que nosotros consumimos que quedan parcialmente digeridos pueden pasar de la barrera intestinal, o sea, pueden atravesar la barrera intestinal y llegar a la circulación. Y en la circulación sanguínea puede generar una respuesta, por supuesto, que puede ser medible, una respuesta contra esos alimentos medible con este examen, que lo que hace realmente es, valga la redundancia, medir la cantidad de inmunoglobulina G o de estos anticuerpos. Entonces, aunque existen las sociedades de asma, alergia e inmunología todavía no aprueban estos exámenes para el manejo de las alergias, hay estudios suficientes que demuestran, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable o en este síndrome de intestino irritable asociado a migrañas, que cuando realizas estas pruebas y evitas los alimentos que están causando sensibilidad, estos pacientes mejoran considerablemente. También hay estudios que lo demuestran con la depresión mayor. También es importante que sepas que el doctor Aristo Boyani es un inmunólogo que ha estudiado muchísimo la sensibilidad alimentaria y cuál es su asociación con el desarrollo, como factor agregado al desarrollo de enfermedades autoinmunes, porque estamos hablando de una alteración de la permeabilidad intestinal. Entonces, hasta ahora existe suficiente evidencia para poder empezar a pensar y a utilizar esta prueba como una herramienta, más sin embargo debe ser recomendado por un especialista, interpretado por un especialista. No se puede leer de manera aislada, es importante estudiar los signos y los síntomas del paciente para saber cuál es su asociación con los resultados, ¿ok? Entonces, la recomendación de este examen, repito, debe ser por un especialista, debe ser interpretado por un especialista. Y algo bien importante que también debes saber es que realmente hay personas que tienen muchísimo más susceptibilidad desarrollar sensibilidades a el gluten, sobre todo a los cereales, porque bueno, ya se sabe que las prolaminas son de difícil digestión. Entonces, por lo tanto, si las prolaminas son de difícil digestión y se quedan parcialmente digeridas en la luz intestinal, esto va a producir disbiosis intestinal. Y en NutriWise nosotros somos especialistas en tratar estas sensibilidades, en tratar la disbiosis, en diagnosticar la disbiosis, en diagnosticar si existe una alteración de la permeabilidad y devolverle a tu cuerpo esa salud intestinal.